justamente los métodos estáticos son como las funciones que vieron en C y nos van a permitir separar el código en piezas más pequeñas, ¿sí? Pequeños módulos, pequeños bloques de código fuente y reutilizarlos en otras partes del código, ¿sí? Los métodos estáticos, al igual que los programas y al igual que las funciones, van a recibir un input de datos, una entrada de datos, van a hacer algo, ¿sí? No sabemos qué, y después van a generar una salida, ¿sí? Opcionalmente. Fíjense que acá en este dibujo está pintado en negro y no se ve lo que hay dentro de la función, ¿sí? A veces se dice que los métodos tienen que ser como una caja negra donde insertamos materia prima por un agujero, por ejemplo, y de repente desde otro agujero de la caja o desde el otro extremo sale un producto manufacturado, ¿sí? ¿Qué significa esto? De los métodos, una vez que estén implementados, que ya los hayamos codeado, no nos debería interesar cómo resuelven el problema o la tarea, sino qué hacen, ¿sí? Nos debería interesar el qué hacen y no el cómo lo hacen. Obviamente, si somos nosotros los que lo estamos desarrollando, sí, vamos a tener que pensar el cómo hacerlo, pero una vez que ya esté desarrollado, probado y funcionando, quienes vayan a consumir ese método ya no deberían estar revisando el código que contiene, ¿sí? ¿Cómo declarar o cómo es la sintaxis de un método? Bueno, primero tenemos arriba este rectángulo azul, es la firma del método, ¿sí? Como si fuera la declaración. Primero vamos a tener un modificador de accesibilidad que va a determinar desde dónde podemos acceder o interactuar con ese método. Seguido de eso y opcionalmente puede haber un modificador especial. Los métodos estáticos llevan el modificador static después del modificador de accesibilidad. Seguido de eso, el tipo de retorno, ¿sí? Que puede ser cualquiera de los tipos que vimos ayer, cualquier tipo que soporte la plataforma o que creemos nosotros, ¿sí? Si no devuelve nada, le vamos a poner void. Después va a venir el nombre del método o el identificador, se le dice también, que en este caso está mal escrito porque probablemente esto es una referencia a otro lenguaje. Tiene que ser un verbo en Pascal case. ¿Qué significa eso? Primera letra en mayúscula y después cada palabra dentro de la palabra compuesta también primera letra en mayúscula, ¿sí? Después, entre paréntesis, puede ir entre 0 y n argumentos, ¿sí? O parámetros de entrada, y cada uno de esos parámetros de entrada van a llevar el tipo y un identificador para ese parámetro de entrada, ¿sí? Y después, si tengo más de uno, van a ir separados por coma. Seguido de la firma del método, vamos a tener el bloque de códigos y el cuerpo del método, y adentro del método podemos declarar, igual que, fíjense que el método main es un método estático, el que venía trabajando hasta ahora, y al igual que en el método main, van a poder declarar variables locales, sentencias de iteración y de selección, las van a poder anidar, etc. Y si el método retorna algún valor, van a tener que usar la sentencia return, ¿sí? Para devolver ese valor, que por supuesto tiene que coincidir el tipo con el que dice la firma del método, ¿no? Bien. ¿Dudas? Bueno, vamos bien. Modificadores de acceso. Hablamos, fíjense, que en la firma lo primero que va es el modificador de acceso. Ya les dije que sirven para limitar o determinar desde dónde se puede interactuar con ese método. Bien, el modificador public, ¿sí? Va a indicar que ese método es accesible desde cualquier parte. Private va a indicar que solo es accesible dentro del mismo tipo de dato.
Hoy vamos a declarar clases y vamos a declarar métodos dentro de las clases. Y si esos métodos los declaramos como privados, solo se pueden acceder dentro de esa clase, ¿sí? Después tenemos internal, que solo será accesible dentro del mismo ensamblado o proyecto. ¿Se acuerdan que ayer creamos un proyecto de consola? Bueno, podemos tener más de un proyecto que pueden estar relacionados entre sí. Cada uno de esos proyectos va a generar un archivo separado de lenguaje intermedio. Si se acuerdan, ayer vimos el proceso de compilación de los lenguajes de .NET y les dije que los ejecutables generaban en Windows un archivo .exe y las bibliotecas de clase iban a generar un .dll. Bueno, a eso se refiere internal. Internal, si declaramos algo como internal, solo es accesible dentro de ese mismo proyecto y por lo tanto dentro de ese mismo ensamblado, que es el archivito de código intermedio que va a generarse luego de la compilación. Y protected lo vamos a ver de nuevo en la clase de herencia, pero significa que solo es accesible dentro del mismo tipo, igual que los otros tres, o tipos derivados, ¿sí? Tipos hijos. Yo ayer les mencioné que todos los tipos derivan, ¿sí? Son hijos de o tienen un padre en común, que es la clase object. Bueno, si van a ver, hay algunos métodos de object que son protected y se pueden acceder desde cualquier otro tipo porque todos son hijos de object. Así que significa eso. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Dudas? A mí mucho, profe, no me quedó claro lo del... ¿Se te cortó? Ah, no, se me cortó a mí. A ver, tenía dudas sobre el internal, Sí. que es accesible solamente desde los proyectos ensamblados. No, desde el mismo proyecto donde estás parado, ¿sí? Yo hoy les voy a enseñar a crear proyectos de tipo biblioteca de clases. Entonces, ustedes van a tener un proyecto de consola y un proyecto de biblioteca de clases. El proyecto de biblioteca de clases va a ser consumido por el proyecto de consola, pero cuando compilemos se van a generar dos archivitos separados, un .exe para la consola y un .dll para la biblioteca de clases. El proyecto se refiere a eso, a si yo genero algo en la biblioteca de clases que es internal, solo va a ser accesible dentro de la biblioteca de clases y no desde el proyecto de consola. Ahora, si lo declaro como público, sí lo voy a poder acceder desde el proyecto de consola. Vamos entendiendo, pero creo que sería mejor verlo en... Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. Dale. Bien. Esta es una clase, ¿sí? Es la declaración de la clase cotizador. Ahora yo voy a dar un ejemplo de todo esto, no se preocupen. Este es un ejemplo de la clase cotizador, ¿sí? Acá, en esta clase, fíjense que para declarar una clase también voy a usar un modificador de accesibilidad primero que nada. Seguido, igual que en los métodos, puede ir un modificador especial de manera opcional. Las clases estáticas llevan el modificador static, igual que los métodos. Después, todas las clases siguen con una palabra reservada que es class. La declaración de las clases lleva la palabra reservada class. Y seguido de eso, un identificador para esa clase, que significa que es un nombre para la clase, que tiene que escribirse con Pascal Case, igual que los métodos, pero a diferencia de ellos, no va a ser un verbo, sino que va a ser un sustantivo. ¿Sí? Un sustantivo en singular. Bien. Y fíjense que esta clase, dentro de esta clase, están declarados, ¿sí? Dos métodos estáticos, cotizar venta dólares y cotizar compra dólares. Y además, arriba tiene declarados dos constantes, ¿sí? Que se declaran muy parecido también a los atributos, ¿sí? Las clases pueden estar compuestas de métodos, o normalmente están compuestas de métodos y de atributos, ¿sí? Y además de atributos también puede tener constantes, que ya vimos ayer que la diferencia dentro de una constante
y una variable o un atributo es que la constante no puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. Depende de una variable o un atributo, sí. Entonces, ¿cómo se declara un atributo o una constante? Dentro de la clase y fuera de los métodos, ponemos primero un modificador de visibilidad. Estos son private, significa que solo son accesibles dentro de la clase cotizador. Si yo trato de acceder a esto desde afuera, por ejemplo, desde el método main, no voy a poder, si no lo voy a ver. Depende, fíjense que estos métodos sí pueden acceder. Acá estoy usando pesos por dólar vendido y pesos por dólar comprado. Seguido del modificador de visibilidad va a venir el tipo de la variable, es decir, del atributo. En este caso, como son constantes, entra el modificador de accesibilidad y el tipo va a ir la palabra reservada const, que es la misma que vimos ayer para las constantes locales, ¿sí? Después viene un nombre para el atributo que va en lower camel case, ¿sí? Y también tiene que ser un sustantivo. Y en el caso de las constantes, hay que inicializarlas en línea, ¿sí? Mañana vamos a ver cómo se inicializan los atributos, pero para las constantes se inicializan exactamente en el mismo lugar donde las declaro. Por supuesto con el operador de asignación, ¿no? Bien. Y estos métodos siguen la misma firma que expliqué antes, ¿no? Modificador de accesibilidad, static, tipo de retorno, nombre para el método, entre paréntesis, los argumentos, en este caso recibe uno solo, de tipo decimal, ¿sí? Y este método recibe el monto de dólares a vender y en base a la cotización devuelve el costo en pesos. El otro método hace lo mismo, pero para la compra de dólares. Ay, mañana, el lunes, sí. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De cómo declarar una clase estática. Y de paso les enseño a... Se emocionó, sí. De paso les enseño... No sé qué saqué. Ah, el chat. De paso les enseño a generar un proyecto de biblioteca de clases, ¿sí? Abran Visual Studio y vamos a crear un proyecto de consola como lo creamos ayer, ¿sí? Voy acá a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Filtro, C#, Windows, consola, y elijo la que no dice .NET Framework, ¿sí? Esto igual que ayer. Le vamos a poner a la consola Vista de nombre y a la solución le voy a poner clase 2. Le voy a cambiar, no va a tener la solución el mismo nombre del proyecto, ¿sí? El proyecto se va a llamar Vista y la solución se va a llamar clase 2. Como siempre, elijan dónde lo quieren guardar y le vamos a dar siguiente. Van a elegir .NET 5, igual que ayer, y le vamos a dar a crear. Y se abrió nuestro proyecto igual que ayer, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer les di? Sí. ¿A los proyectos de consola se les pone vista por convención o es un ejemplo en particular esto? No, no se les pone vista por convención, es un nombre que le di yo. ¿Por qué? Porque hoy les voy a enseñar a la forma más simple de separar la interfaz de usuario o el código de la interfaz de usuario, que en este caso es la consola, del código de negocio o la lógica de negocio, ¿sí? Por eso vamos a crear ahora una biblioteca de clases, que es otro proyecto. Entonces, normalmente a las interfaces de usuario, puede ser una página web, una aplicación desktop, una consola, se les dice vista, ¿sí? O view en inglés. Pero no es que hay una convención de que si tenés un proyecto de consola hay que ponerle vista. Bueno, ¿se acuerdan que
ayer vimos que teníamos el explorador de soluciones, ¿sí? Que si no lo ven pueden ir a View y es la primera opción, Solution Explorer, que era donde iban a estar nuestros archivos de código fuente y los proyectos, ¿no? Todo el sistema de proyectos con los archivos .cs, que son los archivos que tienen el código fuente en C#. Y ahí Lauti dice similar a cuando en C separaban el main del .h y el .c. Sí. Va a ir un poco más allá de eso. Vamos a separar aún más las cosas. Porque esta biblioteca que vamos a crear, ¿se acuerdan que ya les dije que C#, además de ser orientado a objetos, es orientado a componentes y que nosotros podíamos modularizar nuestro código fuente y reutilizarlo en distintas aplicaciones? Ustedes van a ver que en la guía van a tener ejercicios donde una misma biblioteca de clases va a ser consumida tanto por una aplicación de consola como por una aplicación de Windows Forms, ¿sí? O sea, van a ser dos interfaces de usuario distintas que van a consumir la misma lógica de negocio. Entonces yo acá tengo creado en mi Solution Explorer en mi proyecto de vista con mi punto de entrada que es el método main. Bien, ahora voy a darle clic derecho a la solución. Síganme con esto. Clic derecho a la solución. Agregar. Ojo, no clic derecho al proyecto. Clic derecho a la solución. Agregar. Nuevo proyecto. Clic derecho a la solución. Agregar. Nuevo proyecto. Y se les va a volver a abrir la misma ventana que antes, que es para seleccionar un template. Pero esta vez, en vez de buscar consola, voy a buscar library. ¿Sí? O biblioteca, si lo tienen en español. Y la primera opción debería ser class library o biblioteca de clases. De nuevo, la que no dice Net Framework. Van a seleccionarla y le van a poner biblioteca de nombre. ¿Sí? Y le van a dar siguiente. De nuevo, Net 5 y crear. Y ahora van a ver que tenemos dos proyectos y nos creó un proyecto con una clase vacía que se llama class 1. Pero tenemos dos proyectos, biblioteca y vista. ¿Todos pudieron hacer esto? ¿Alguien no lo pudo hacer? Sin problema. Bien. Bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crearme una clase estática. Las clases estáticas no se los dije. El lunes que viene vamos a ver clases no estáticas, que son el eje de todo de la programación orientada a objetos en C#. Pero por ahora, como todavía no vimos programación orientada a objetos, vamos a trabajar con métodos estáticos y atributos estáticos. O sea, por la clase de hoy. Yo podría no hacer estática esta clase, ¿sí? Pero si le pongo static, la convierto en estática. ¿Y qué hace eso? ¿Que sea estática? Bueno, que todos los miembros que tenga declarados dentro de la clase también van a tener que ser estáticos. O sea, no voy a poder tener un método no estático dentro de una clase estática, ¿sí? Ahora, si yo le saco el static, sí puedo tener métodos estáticos dentro de una clase no estática. Si nos vamos a quedar así, se los menciono nada más para que ya lo vayan tomando algunos conceptos. Si le pongo static, es estática y todo lo que está dentro tiene que ser estático. Y si no, puedo tener adentro miembros estáticos o miembros no estáticos, ¿sí? Y esta clase la voy a llamar, ¿sí? Y les voy a enseñar una forma de renombrar cosas. La voy a llamar conversor de temperatura, ¿sí? ¿Cómo hago para renombrar cosas con Visual Studio? Aprieto Control RR, ¿sí?
control más R más R. ¿Sí? Y eso me va a aparecer acá como sombreado y yo le voy a poder cambiar el nombre, ¿sí? Le voy a poner conversor de temperatura. Le voy a dar Enter. Y eso va a cambiar el nombre de esa clase en toda la solución, ¿sí? Inclusive me cambió el nombre del archivo, que era class 1, y le puso conversor de temperatura. Les dije, los nombres de las clases son sustantivos en singular. Cada clase va a tener que estar declarada en un archivo .cs separado. Y el archivo tiene que llevar el mismo nombre que la clase, ¿sí? Sustantivo en singular. Cada clase en un archivo separado. Y el nombre del archivo igual al nombre de la clase. Bien, ya tenemos nuestra clase declarada, ¿sí? Modificador de visibilidad public, ¿sí? También podría ser internal, ¿sí? Esos son los dos modificadores para clases. Después, palabra reservada class y después el nombre, ¿sí? Y después llaves, abro un bloque. Y adentro puedo declarar, por ejemplo, un método. ¿Cómo declaraba un método? Bueno, primero el modificador de acceso, public le voy a poner, porque lo quiero acceder desde afuera de esta clase. Quiero hacer un método estático, static. ¿Qué va a hacer este método? Va a recibir grados Celsius y va a devolver Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a devolver? Un float, ¿sí? Y se va a llamar convertir Celsius a Kelvin. Creo que se escribe así. Ahora lo vamos a chequear igual, bueno, no me acuerdo cómo se hacía la conversión, creo que era más 273, algo así. Y va a recibir también un float que va a ser temperatura Celsius, ¿sí? Traten de, fíjense que el método, de nuevo, Pascal Case, pero es un verbo, convertir. Traten de que se entienda bien qué hace el método, ¿sí? Que no haga... Primero, un método no debe hacer 40 cosas, tiene que hacer una sola tarea y esa tarea la tiene que hacer bien, ¿sí? Una sola tarea la tiene que hacer bien y tienen que ser pequeños los métodos. No esas funciones de 1000 líneas que tal vez llegaron a ser en programación 1 por inexperiencia. Ahora vamos a ir tratando de tomar mejores prácticas y las buenas prácticas dicen que cada método tiene que hacer una sola cosa y hacerla bien, y además no tienen que ser muy grandes, no tienen que ser muy extensos. Tampoco deberían tener muchos niveles de anidamiento, ni una lista de argumentos o parámetros de entrada gigante, entre otras buenas prácticas que no llegué a recopilar para ponérselas, pero después las vamos a publicar en la página. Ahí Esteban me pasó, gracias, qué genio esos. ¿Es 273.15? Ok. Entonces yo voy a tener este factor de conversión, que son los 273.15, ¿sí? Entonces le voy a poner, que tiene un nombre eso, el punto cero es, o el... Ahora no me acuerdo el nombre. A ver si... Cero absoluto, gracias. El cero absoluto, excelente. Qué bueno que estoy con gente culta. Bueno. Primero private, ¿por qué? Porque quiero que esta constante que voy a declarar, solo se acceda desde acá adentro, ¿sí? La voy a usar internamente, es parte de la implementación interna de la clase. Desde afuera no les interesa el cero absoluto. Yo me encargo, en mi clase conversor, de convertir y de saber cómo convertir temperaturas. Desde afuera, simplemente llama al método, pasale el argumento y deja que la clase haga la magia. Si es lo de la caja negra que les comenté hace un ratito. Bueno, entonces voy a declarar una constante. Primero, el modificador de acceso private const. Seguido, voy a poner float, el tipo de dato, y le voy a poner 0 absoluto.
Y voy a guardar en esta constante los 273.15 y acuérdense que para los flotantes tengo que agregar el sufijo F, ¿sí? Entonces ya tengo dentro de mi conversor de temperatura una constante que tiene guardado el valor del cero absoluto. Si esto quisiéramos que esto fuera un atributo, simplemente le saco const, pero, bueno, acá no me va a decir nada, pero si la clase fuera estática, me pediría que el atributo también sea estático. Entonces yo le tendría que poner estática acá adelante, ¿sí? Pero como el cero absoluto no va a cambiar durante la ejecución del programa, lo voy a dejar como constante. ¿Por qué las constantes no me pide que le ponga estático? Bueno, porque se comportan igual que un atributo estático, ¿sí? Hay un solo valor para ese atributo, esa constante. Entonces, dentro de una clase estática, podemos tener const o static, y ambos son válidos, ¿sí? Son una sintaxis válida. Bien. Entonces, para convertir de Celsius a Kelvin, el algoritmo es sumarla a la temperatura en Celsius el cero absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a declarar una variable, ¿sí? Que sea temperatura Kelvin, y le vamos a sumar a la temperatura Celsius el cero absoluto. ¿Y cómo devolvemos el dato? Return temperatura Kelvin, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer la operación contraria? Si acuérdense que el principio dry, ¿sí? Me dice que las piezas de conocimiento tienen que estar separadas. Alguien podría cometer el error acá, y en vez de temperatura Celsius, que sea temperatura, y poner un flag que sea, no sé, a Kelvin, ¿sí? Y que si es true, calculo Kelvin, y que si es false, lo hago al revés. Bueno, no, así no se hacen las cosas. Cuando estamos hablando de operaciones separadas, lo ideal es tener métodos separados. De última, sí, tener un método privado, si tienen lógica en común, que resuelva esa lógica en común. No es el caso, acá son 2 líneas de código, pero podríamos tener 2 operaciones distintas que compartan internamente algún algoritmo, y ese algoritmo sí podría estar modularizado en otro método, pero privado, ¿sí? Que sea parte del funcionamiento interno de la clase. Bien, entonces en vez de ser, fíjense que no puede haber, obviamente, 2 métodos que se llamen igual, por ahora. Ya vamos a ver cómo hacer eso, pero por ahora lo vamos a llamar Kelvin a Celsius. Y acá va a recibir la temperatura Kelvin, ¿sí? Y esta va a ser la temperatura, ya hice lío, Celsius, ¿sí? Y va a devolver. Bien. Y acá en vez de sumar, hay que restar, ¿sí? Bien. Bien, ahora, ¿cómo uso estos métodos? ¿Sí? ¿Cómo uso estos métodos desde el program? Bueno, uno se vería tentado, fíjense, la clase console tiene un método estático brightLine. Pongo primero el nombre de la clase, punto, y después el método. Bueno, voy a tratar de hacer lo mismo. Conversor de temperatura, punto, convertir Celsius a Kelvin, creo que se llamaba. Pero bueno, ya no le gusta, ya me dice que conversor de temperatura no existe en el proyecto, en este proyecto. Exacto, Laura. Tenemos que incluir la biblioteca. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, espero que no se vea muy chiquito, ¿sí? Fíjense, vamos a ir al proyecto donde queremos incluir la biblioteca, ¿sí? Y fíjense que tenemos, dice acá dependencias, ¿sí? Entonces, ¿dónde queremos incluir la biblioteca? En la aplicación de consola, en el proyecto de consola. Entonces voy al proyecto Vista, busco donde dice Dependencies,
o dependencias, clic derecho, agregar referencia de proyecto o add project reference, ¿sí? Le doy clic y acá me van a aparecer los proyectos de esta solución. Selecciono los que quiero agregar, en este caso biblioteca, y le doy OK. ¿Me pudieron seguir? ¿Alguien no me pudo seguir? Disculpe, profe, ¿podría repetirlo? Sí. Yo quiero agregar el proyecto de biblioteca dentro del proyecto de consola. Entonces, voy al explorador de soluciones, me paro en el proyecto de consola y hago clic derecho donde dice Dependencies. Y voy en el menú que se despliega en donde dice Add Project Reference. Clic ahí y selecciono biblioteca. ¿Pudiste, Luciano? Sí, gracias. Esto sería como hacer un define, un includense, para incluir la biblioteca. No, acá estamos relacionando dos ensamblados distintos. Ahora vamos a ver algo que se parece al include, ¿sí? Entonces vamos a poner OK. Y vamos a ver que si abrimos estas dependencies y vamos a donde dice Projects, ahora aparece biblioteca, ¿sí? Eso significa que está referenciada la biblioteca en la vista. Entonces, ¿por qué me sigue apareciendo en rojo? Bueno, fíjense que arriba de la declaración de la clase tenemos una declaración de algo que empieza con namespace, ¿sí? Y que de casualidad se llama igual que el proyecto, biblioteca, ¿sí? También vamos a ver que más arriba tenemos algo que dice using system, punto y coma, que no lo estamos usando, o sea que yo lo puedo sacar esto, porque no lo estoy usando, por eso me aparece en gris. Ahora, ¿qué es esto del namespace? Bien, el namespace es una agrupación lógica de elementos, ¿sí? Pueden ser clases, enumerados, delegados. Acuérdense que ayer vimos los tipos de .NET. Bueno, puedo agrupar cualquiera de estos tipos, ¿sí? Como si metiéramos todo en una carpeta. Como cuando ustedes organizan, no sé, sus proyectos de la facu y meten en laboratorio los proyectos de laboratorio y en arquitectura, los proyectos de arquitectura y, no sé, sistema de procesamiento de datos en otra carpeta. Bueno, de la misma forma podemos organizar nuestro código en estas agrupaciones que se llaman namespace o espacios de nombre, ¿sí? Cuando queramos usar alguna clase o algo que esté dentro de un namespace, vamos a tener que importarlo con using, ¿sí? Usando esta palabra reservada, esta directiva que se llama using. Entonces, por ejemplo, acá estamos usando system. Yo saco system de acá, lo voy a comentar. Con control KC comentan, con control KU descomentan, ¿sí? Fíjense que ahora no le gusta, me dice que console no existe en el contexto actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque console es parte del namespace system. Entonces, esto sí se parece al include. Tengo que importar ese espacio de nombres primero para poder usar la clase console. De la misma forma, voy a tener que agregar un using biblioteca para, fíjense ahí se puso en verde, funcione conversor de temperatura. Y acá le voy a poner, no sé, 30 grados y listo, ¿sí? Esto devuelve un flotante, así que ¿sí? Voy a guardar lo que retorna este método, que ¿cómo lo llamé? Nombre de la clase, porque es estático, los métodos estáticos se llaman así. Primero el nombre de la clase, punto, y después la firma del método, ¿sí? O sea, el nombre y, entre paréntesis, los argumentos que reciba, si es que recibe. Si no recibe, van paréntesis vacíos. Y si retorna algo, bueno, eso lo puedo asignar una variable, ¿sí?
¿Qué es lo último que voy a hacer? Bueno, este console bright line va a mostrar la temperatura Kelvin, como les enseñé ayer, con strings compuestos, con formato compuesto. Va a ser temperatura Kelvin. Y voy a crearme otro bright line. Lo que va a tener es otra variable, va a ser va a tener este argumento, así lo puedo volver a usar. A ver, ¿todos entienden lo que hice hasta acá? Estaba trabajando en conversor de temperatura en la biblioteca de clases, pero lo quiero usar desde el proyecto de consola a esa funcionalidad. Entonces, tuve que importar y referenciar la biblioteca en el proyecto de consola, importar el namespace con la directiva using, y por último, dentro del método main, hago el cálculo llamando a el método de conversor de temperatura y lo muestro por salida, ¿sí?